Vamos a ir, hermanos, al Evangelio de Juan, al capítulo 3. Acuérdense que les voy predicando, hermanos, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Gloria al Señor. Les he hablado, hermanos, del Verbo hecho carne, el testimonio de Juan el Bautista, el Cordero de Dios, los primeros discípulos, cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael, las bodas de Canaán. Sobre la purificación del templo no les prediqué porque es para Semana Mayor. Les hablé sobre Jesús y Nicodemo, hermanos, y les hablé de tal manera amó Dios al mundo. Y hoy comienzo, hermanos, con el amigo del esposo, capítulo 3, verso 22. Es bien importante, hermanos, que ustedes, los oyentes, valoren el talento y ministerio de cada persona dentro de la congregación. Quiero exhortarlos sobre un asunto, hermanos, de cuando hubo discusión por los dos ministerios que vamos a checar hoy. Ahí en Juan capítulo 3, 22 y 26, hermanos, vamos a fijar la predicación. Dice, lo leemos todos juntos, mejor uno y uno. Dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y tuvo ahí con ellos y bautizaba. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Todos, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, al que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, pues ya oraron por la palabra y es totalmente válida. Amén. Gloria al Señor. El tema de hoy, hermanos, es los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. A ese tema yo le puse, hermanos, la transición del bautismo. Repito el título: la transición del bautismo. Hermanos, cuando el Señor Jesús termina de compartirle el nuevo evangelio a Nicodemo, dice la escritura que junto con sus discípulos vino a la tierra de Judea, es decir, a las partes rurales de aquella provincia, ya que él había realizado una conversación anterior con el muy reconocido hermano maestro Nicodemo en la capital de Jerusalén. La pregunta, fíjense bien, la pregunta aquí es: ¿el Señor bautizaba o solo Juan? Bien, el versículo, hermanos, 22, fíjense lo que expresa de este evangelio. Dice que Jesús también bautizaba, mostrando la prontitud de su ministerio público. El maestro viajaba mucho
y se trasladaba con frecuencia de una parte a otra. El Señor Jesús se tomó muchas fatigas para hacer el bien a las almas y a los organismos o cuerpos enfermos de las personas, y los atendía y así los sanaba. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? O sea, el maestro no perdía ¿qué? El tiempo. Qué tremendo, ¿eh? El maestro no se tomaba mucho tiempo, hermanos, en la capital de Jerusalén. Por eso dice el verso: después de esto, es decir, de la Pascua y de la entrevista que le hizo Nicodemo, el maestro comenzó a enseñar a sus discípulos, fíjense bien, a bautizar, ya que solo Juan, hermanos, y Jesús bautizaban. El bautismo de Juan, el arrepentimiento, y el del Señor Jesús para salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Hermanos, si el Señor mismo trajo gente para bautizarlos, con mayor razón debemos nosotros buscar personas que conozcan al Señor Jesús y que sean salvos para poder bautizarlos un día. Amén o no amén. Aprovechemos la noche mexicana para invitar a alguien. Traiga a alguien, pero no lo invite hasta que mañana ore usted, ayune y dígale, pídale al Señor: Señor, que este viernes a la persona que voy a invitar acceda a la invitación. A tus papás, Jamie, ¿verdad? Por ejemplo, a tu hermano. Y va a ver que Dios va a responder. Entonces, o alguien que se ha apartado de los caminos del Señor. Señor, te pido por fulano de tal, ayúdalo, Señor, para que él regrese, para que él venga a tus caminos, Señor. Que acceda a la invitación que le voy a hacer este viernes. ¿Cuántos dicen amén? Y va a ver que vamos a tener una noche mexicana llena de gente nueva. Amén. Y pues vénganse de traje, ¿verdad? No me entendía Fanny. Ella no entendía esa expresión, ¿verdad? Traiga tacos, sopes. Mi esposa y yo vamos a traer pozole o tamales. A ver qué. ¿Pozole? Bueno, vamos a traer pozole. Y otros van a traer los taquitos dorados. Amén. Amén. Qué caray. Bueno, miremos entonces las enseñanzas y discusiones de la doctrina del bautismo y su transición a los discípulos. En primer lugar, conozcamos la transición de este bautismo y sus procedimientos. La Escritura dice que Juan el Bautista aún no había sido encarcelado. Según el verso, Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, es decir, fíjense bien, al oeste del Jordán. Por esto es claro que el ministerio del maestro no comenzó con la encarcelación de Juan, sino un poco más adelante. O sea, que los dos ministerios fueron simultáneos en un tiempo. Fíjese. Muy bien. Para entender un poco mejor la transición del bautismo de Juan a Jesús
y después a sus discípulos, hay que comprender el ritual de la purificación marcado en la ley de Moisés. ¿Recuerdan las bodas de Canaán, hermano? El mensaje o el pasaje ahí en Galilea, cuando el Señor Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. Ahí había, hermanos, 6 cántaros de agua, ¿recuerdan? Que significaban el número de hombre, los cuales se usaban para tal ritual. Así, hermanos, se purificaban, hermanos, los pecados cometidos, lavándose en ese ritual de purificación. O sea, esos cántaros eran 6, simbolizando que el hombre era pecador y que la ley de Moisés mandaba y ordenaba que cuando la persona había pecado, se lavara los pecados, pero que no siguiera pecando. Y sin embargo seguían pecando. Aquí había que lavarse. Por eso la escritura dice, uno de los salmos, no recuerdo, pero que aunque te lavares con lejilla y jabón, tu pecado no será quitado. Eso, hermano, constituía el ritual. Este ritual comenzó a ser sustituido, hermanos, por el bautismo de Juan. Recuerden que el ministerio de Juan, el llamamiento de Juan, no fue del hombre. El hermano da cuando el verbo ve al verbo encarnado y declara que el verbo se hizo carne. Dice que él lo declara porque el que lo llamó a él a bautizar fue Dios. Entonces ningún hombre levantó a Juan, sino Dios en su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios es el que llama. No es el pastor, no es el líder, es Dios. Que se nos quede bien grabado en nuestro corazón que Dios es el que pone al maestro de escuela dominical, a los maestros, bueno, usted sabe. Ese ritual comenzó a ser sustituido por el bautismo de Juan para lavar los pecados. En segundo lugar, cuando aparece el Mesías y Juan dice que lo bautiza. Fíjense bien la transición que hay. Dios llama al bautista. El bautista, hermano, es llamado para bautizar y transmitirle transitoriamente el bautismo al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo precioso, hermanos. Es algo divinamente. Por eso, hermanos, se escuchó la voz del cielo y apareció el símbolo del Espíritu Santo en paloma sobre el Hijo de Dios, hermano, objetando la transición de un nuevo bautismo para la humanidad. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. En segundo lugar, cuando aparece el Mesías y Juan lo bautiza, la transición es pasada al Mesías, Hijo de Dios. Y cuando Jesús comienza a bautizar en el Jordán, empieza a preparar a sus discípulos para bautizar. Y los enseñaba, hermano, un poco más hacia arriba o hacia arriba del Jordán, pero del otro lado. Juan bautizaba en Enón, de este lado, y Jesús de aquel lado del Jordán, más hacia arriba. Ahí, hermanos, el Señor dice que bautizaba junto con sus
discípulos. Miren lo que dice el texto ahí en el 3:22-24. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos. Y bautizaba, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces Juan y Jesús, hermano, Juan enseñaba la doctrina del arrepentimiento de pecados, y Jesús, hermanos, enseñaba la doctrina del arrepentimiento y perdón de pecados y salvación y vida eterna. Denle un aplauso al Señor, esto es algo maravilloso. Entonces, ¿cómo va, hermano, transitando esas doctrinas del bautismo? Aquí vemos que el maestro enseñaba a bautizar a sus discípulos en el poder que le había sido conferido por su Padre. Y posteriormente vemos que el maestro ya no bautizaba, sino sus discípulos, como lo declara el capítulo ahí en Juan 4:1-2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, fíjense bien, o sea que los fariseos siempre tenían bajo observación los hechos y actitudes del Señor Jesús, como nosotros los pastores estamos bajo observación de ustedes y de la gente. Amén. Entonces, hermanos, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza, fíjense bien, más discípulos que Juan. Aunque solo bautizaba, ya ahí en el 4:1-2, bautizaban solamente sus discípulos. El maestro ya había enseñado a sus discípulos ¿a qué? A bautizar, pero a bautizar en una nueva fórmula bautismal. Gloria al Señor. Aquí observamos ya la transición del bautismo cumplida mediante la agencia de sus discípulos. Este acto confería al bautismo de Jesús un rango superior totalmente, hermanos, al de Juan el Bautista. Totalmente. Porque ya no habría otro ritual, escuchen. Ya no habría otro ritual de purificación, ni el bautismo de Juan, sino el bautismo de Jesús, que Jesús implantó, hermanos, en sus discípulos. Gloria a Dios. Aquí hay un hecho bien tremendo, más adelante sobre el bautismo, porque unos dicen es que el bautismo es para perdón de pecados en el nombre de Jesús, otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya se los he explicado por qué. Este bautismo, hermanos, ahora, fíjense bien, es una ordenanza perpetua de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. A partir del Pentecostés, según Hechos 2:38-42, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Fíjense bien cómo Pedro está enseñando en el nombre
¿De quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, miren, este bautismo, hermanos, significa algo importantísimo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para los judíos, está hablando Pedro. Por eso se incluye para nosotros. O sea, todo el pueblo judío es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo, ¿no? Una unidad preciosa, casi perfecta. Esta es la perfecta transición del bautismo. Para los judíos, la fórmula, fíjese bien, para los judíos la fórmula bautismal es en el nombre de Jesús. Los judíos no querían aceptar al Cordero de Dios como el Hijo de Dios, como el Mesías. Por eso en el bautismo se tendría, hermano, que bautizar ellos en el nombre de Jesús. Es decir, si aceptaban el bautismo en el nombre de Jesús, estaban aceptando al Cordero de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Una transición perfecta en un bautismo y una fórmula. Fíjese bien. Y para los gentiles, cuando el Señor es crucificado, resucita al tercer día, los junta a todos, hermanos, cuando ya se va a ir a partir a su reino con su Padre. Para los gentiles, hermano, cuando les dice ahí en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos. Fíjese bien, ya no en Israel, en las zonas rurales. Ahora les está diciendo a los discípulos, hermano, id y hacer discípulos, ya no en Jerusalén, sino a todas las naciones. Cambia la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya entendió por qué nos bautizan así? Porque nosotros somos gentiles y hemos aceptado al Verbo de Dios como Mesías, al Padre como nuestro Padre y al Espíritu Santo como el que está con nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Que no se les olvide eso, es muy importante. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hey, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Él se mueve en ti. Él se mueve en tus dones, en tus talentos, en tus clases, en tu música. Él se mueve y está aquí con cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, todos los días hasta el fin del mundo, hasta nuestros días, sigue y seguirá, hermanos, esta fórmula bautismal y la presencia de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
No estás solo. No te sientas solo. Él está contigo. Denle un aplauso al Señor, sí. Él te abraza, Él te anima, Él te empuja, Él te dice, hey, vas a salir adelante. Miren, hermanos, este mandato del bautismo y las ordenanzas del Señor Jesús, aunque se administren por medio de los hombres débiles e imperfectos, estas ordenanzas, escuchen bien, aunque somos imperfectos, fallamos, aún así, esta orden que Dios te da a ti y a mí, te la da porque esta orden viene de Él. Amén. Sea como sea, Dios te llama. Dios no llamó a hombres perfectos, no los hay. A personas perfectas no existen. Dios llamó a hombres imperfectos para ministrar su palabra y ganar gente para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Hermanos, este pasaje nos refiere que Juan el Bautista continuaba ejerciendo su ministerio mientras tuvo oportunidad de hacerlo, según el verso 23 y 24. Juan, hermanos, tenía un prestigio poderoso ante las multitudes, ya que las muchedumbres acudían a él, atraídas a un hermano por su predicación. Aunque poco a poco las gentes o personas acudirían en mayor cantidad y abundancia al Maestro Jesús por sus señales y milagros de sanidad. Es decir, que el ministerio del Señor Jesús iba creciendo. Y en parte el ministerio de Juan iba disminuyendo, menguando. Dios hace las cosas perfectas, hermanos. Él es perfecto, porque Él sabe el futuro, lo que viene por delante. El Señor Jesús comenzó su tarea de predicar y bautizar antes que Juan tuviese que abandonar su ministerio por la fuerza. Aunque Juan dejara de predicar, de este modo las ruedas, hermanos, del molino del evangelio no cesarían en su labor. No se pararía la impartición del evangelio. Es decir, un consuelo para todos los que predicamos como fieles siervos del Señor. No quisiera decirlo, pero se tiene que decir. Cuando la edad, los achaques u otra fuerza mayor nos obligan a retirarnos del ministerio y a la misma vez ver a otros fieles siervos que surgen para llenar el hueco y completar la obra del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso es un verdadero consuelo para nosotros. Que los que vienen tras nosotros nos sustituyan, eso es un gran alivio. Alguien que viene tras de mí, hermanos, o tras de usted, y que cuando ya no podamos hacer ese trabajo el cual el Señor nos encomendó, sea un placer para ti, para mí, ver a aquel que viene atrás de ti a hacer lo que tú hacías para la gloria del Señor. Amén o no amén. Qué lindo es eso. El evangelista llamado Juan el Bautista continuó su ministerio de predicar y bautizar,
A pesar de que Jesús había comenzado su ministerio público, aún así, todavía había trabajo para el Bautista, puesto que el Señor aún no era conocido en el mismo grado que Juan. En las mentes del pueblo no existía la disposición necesaria para cambiar la mentalidad y recibir el mensaje del Salvador del mundo. Ellos tenían su mirada y sus oídos puestos, hermanos, sobre las enseñanzas de Juan. Juan llegaba al Jordán, buscaba donde estaba lavando la gente, donde estaban ahí haciendo sus labores ahí en el río. Llegaba Juan y expresaba el mensaje y los bautizaba. Qué lindo, ¿no? Algo precioso. Juan el Bautista, hermanos, seguía aún en sus tareas hasta que la providencia de nuestro Dios dispusiera otra cosa. Estaba muy pronta ya, hermanos, la encarcelación de Juan. Esto me lleva a pensar que los dones de nuestro Dios son muy valiosos en la vida de uno de sus siervos, y jamás el trabajo de un siervo de Dios, hermanos, se tornará inútil. Tu trabajo es totalmente, hermanos, importante para la obra del Señor. ¿Amén o no amén? Sigan trabajando en la obra, sigamos ministrando. Se quebrantó mi corazón por el testimonio de la hermana. La palabra de Dios dice que tenemos que ir a los quebrantados de corazón. Un padre quebrantado de corazón, con lágrimas en sus mejillas, quebrantado totalmente porque el diagnóstico de su hijo fue leucemia. Qué duro. Y el Señor nos pidió que nosotros fuéramos a los quebrantados de corazón. Importante, ¿dónde vive? Vamos a visitarlo, vamos a ayunar, que Dios haga el milagro en ese hijo, para que vean que hay un Dios poderoso, que servimos a un Dios de poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será inútil el llamamiento del evangelista? El que va y reparte café, folletos, tortas. El que va y que le dice a la gente: Cristo te ama. Como tan importante el que trabaja dentro también de la congregación. A diferencia de otros que solo son remolones y miran y critican, a los que solo están sentados y que se ven opacados por los que trabajan en la obra del Señor y son obedientes. En este caso eran los sacerdotes y los fariseos, que criticaban el mensaje de Jesús. Hermanos, que esto nos motiva a echarle ganas a las cosas de nuestro Dios, en toda la extensión de la palabra. Trabajemos para el Señor ahora que hay tiempo. No pongamos peros. Hay que trabajar para su bendita obra. El Espíritu Santo te está llamando. Ahora bien, hermanos, Juan dice en la Escritura que Juan el Bautista
él bautizaba en Enón cerca de Salim. Estos lugares no son mencionados en ningún otro lado de la Biblia. Al aparecer, hermanos, al parecer Juan se movía a donde quería que fuese, ya que se iba de un lugar a otro. Todos los que trabajamos en la obra del Señor, sean obreros, ministros, pastores, evangelistas y miembros, hemos de seguir el curso de las oportunidades que Dios nos ponga o nos depare. El ejemplo aquí es claro, fíjense bien. Juan siempre buscaba lugares con abundante agua. O sea, fíjense bien, Juan era práctico. Juan buscaba el Jordán porque sabía y estaba seguro que a la gente que le iba a predicar se iba a convertir, se iba a arrepentir, y que cuando él hiciera el llamamiento de ese arrepentimiento y llamara para bautizarlos, Juan estaba seguro que la gente iba a venir para que los bautizara. Esa postura debemos de tener la iglesia. Amén o no amén. El ejemplo aquí es bien claro. Juan siempre buscaba lugares con abundante agua para aprovechar a bautizar cuando lanzaba el mensaje del digno arrepentimiento. Hermanos, el verso 24 declara que Juan aún no había sido encarcelado o puesto en prisión. Según Juan, el escritor, esto nos demuestra que el ministerio de Juan y de Jesús en parte fue a la misma vez, ya que posteriormente fue puesto y apresado. Hermanos, cuando hay tiempo de ministrar la palabra del Señor, debemos de hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? No perdamos la oportunidad. Háblale a toda la gente, a tus seres queridos. No importa que te juzguen o te digan que estás loquito, loquita, no importa. Aprovechemos la oportunidad. Hermanos, hay que hacerlo, ya que cuando llega la prueba o la dificultad o la decadencia espiritual y a veces el enfriamiento, qué difícil es hacer esto, hermano. Tengan mucho cuidado. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo, venga lo que venga. No desistamos de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto se tardaron, hermano, para predicarte a ti que tú te convirtieras? Yo me tardé muchos años, arriba de, yo pienso que de unos 3 años, otros 1 año, otros 10 años. Y ahí estaba el evangelio, y ahí estaba el evangelio, ¿cierto o no? Doy gracias al Señor por mi padre espiritual, que fue mi hermano Alberto. Él apartado del Señor, orando por él. Pero al fin, hermano, estamos en los caminos del Señor. En todo lo que hagan, ¿verdad? Si repartimos tortas o X, pongamos ahí, Cristo te ama. Ven a Cristo Jesús. En las aguas ahí, ¿verdad? Un folletito. A continuación, hermanos, vemos la discusión que registra Juan entre sus discípulos, el Bautista, y los judíos del ritual de la purificación. Hubo una discusión.
Muchas de las veces nosotros como creyentes discutimos, a veces por términos teológicos. Y aquí se dio algo así parecido, hermanos. El escritor Juan narra tal disputa. El pensar que estos judíos llevaban a cabo el ritual de purificación. Este sería tal vez, fíjese bien, cuando van y escuchan a Juan, esta persona, tal vez Juan los llamó para bautizar. Y tal vez ellos dijeron, no, ¿por qué? Por eso existe el ritualismo de la purificación de los pecados. ¿Por qué debo de bautizarme en esa nueva doctrina tuya? Y empezaron, hermano, ahí una disputa, porque no se quisieron someter al bautismo de Juan para arrepentimiento. Si se sometían al bautismo de Juan, era por seguro que aceptarían a Cristo Jesús. Tremendo, ¿eh? Para un judío esto no podía proceder. Estos judíos, pero fíjese bien lo que iba por delante, hermano, el arma mortal o el mensaje subliminal que iba por delante. Estos judíos utilizaron el término de Jesús cuando comenzó a bautizar el maestro para hacerles notar a Juan y a sus discípulos que la gente estaba siguiendo más al maestro que a él. Miren lo que dice el pasaje en el 25 y 26. Entonces hubo discusión entre los judíos, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo, cuando Juan presentó, hermanos, en testimonio al Hijo de Dios, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Miren, aquí, hermanos, ya existían las dos formas de bautizar, sustituyendo al ritual, hermanos. La de Juan y la del Señor Jesús. En otras palabras, quisieron amarrar navajas entre Juan y sus discípulos y Jesús y sus discípulos. Y hay mucha gente sagaz para hacer eso. ¿Los querían qué? Contrapuntear para que la doctrina de Jesús cayera. Demoníaco terriblemente. Terrible eso, es influencia demoníaca. Pero miren, hermanos, estas dos formas de bautizar no podían dar ocasión a disputas y a preferencias por uno o el otro, o los dos bautizantes en este caso, o por supuesto oposición contra los dos grupos, ya que estas doctrinas, escuchen bien, estas doctrinas nuevas, hermanos, venían de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No venía del hombre, no venía de Juan, no venía de Jesús, venía de parte de Dios, del que los había mandado. Amén o no amén. Por eso debemos de cuidar bien, hermano, lo que predicamos. Venían de parte de Dios y era la transición del nuevo bautismo para salvación. Pero las personas carnales siempre están dispuestas, inclinadas a formar partidos dentro de las cosas religiosas. Como los judíos del ritual de la purificación, no aceptaban el bautismo de Juan, mucho menos el del Señor Jesús. La pregunta ahora sería esta. Ya voy a terminar. ¿Cuál fue la respuesta? Fíjense bien.
que les dio el Bautista a sus discípulos, de que la gente seguía más al Señor Jesús. Los discípulos de Juan no entendían. Abran sus oídos espirituales en esto, hermanos, porque dentro de la iglesia hay muchos así, de las congregaciones. Los discípulos de Juan no entendían que Dios había levantado a Juan para prepararle el camino al Mesías. ¿Sí entienden eso? El Señor te levanta a ti y a mí para prepararle el camino a aquellos que vienen atrás de nosotros, que conozcan las doctrinas bíblicas de Jesús, las historias del Antiguo Testamento. ¿Entienden eso? La transición que viene. Hay muchos hermanos que no entienden esto. Juan fue llamado para preparar el camino del Mesías y su nuevo bautismo. Todo venía de Dios y era movido todo por la mano de nuestro Dios. Hermanos, de algún modo los hombres siempre levantan objeciones en contra del evangelio o del evangelismo al mismo tiempo que la palabra de Dios avanza. A lo largo de los siglos siempre ha habido peros para que no avance la doctrina de Dios. Siempre, hasta hoy hay peros. Ya no queremos saber nada de la palabra de Dios, ¿cierto o no? ¿Cómo están metiendo aberraciones a las escuelas? En vez de estar hablando, hermano, lo que es. Y Dios hizo hombre y mujer, y los dos fueron una sola carne. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, Si hacemos un paralelismo de esto, sería así: como si la madurez fuese contraria a la niñez anterior de una persona, o como si la estructura de un edificio fuese contraria a su fundamento. No, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Todo tiene un escalón por escalón. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a nuestro Dios, el Dios de orden. Pero estos discípulos de Juan presentaron ante su maestro acerca de lo que estaba haciendo el Señor Jesús y de la nueva forma de bautizar del Señor y cómo lo administraba. Estos discípulos de Juan, llevados por su carnalidad, conciben celos y envidias del ministerio del tal maestro y se van con toda presunción a su maestro Juan, esperando de su maestro, fíjense bien, la misma reacción, pensando que solo su maestro podía bautizar. ¿A poco nomás el pastor es el que manda? Es el que bautiza, es el que predica. Todos los dones y ministerios son para todos, en la voluntad del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Así es, bíblicamente, así es. Ellos no entendían la gloriosa transición y el poder que venía del bautismo, no solo en agua, sino en fuego y obra del Espíritu Santo, para que todos los nuevos creyentes, hermano, tuvieran poder. Fíjese, el ritual, el bautismo de Juan, del bautismo de Juan al bautismo de Jesús, del bautismo de Jesús a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la última transición, el bautismo, hermano, del Espíritu Santo en los creyentes. Hey, tú tienes poder. Tenemos poder porque hemos sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo.
Denle un aplauso al Señor, claro que sí, gracias. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Esto no se trataba de competencia, ni de rivalidad, ni de robarle los clientes a otro. Esto se trataba del reino de nuestro Dios. Hermanos, en el reino de Dios no existe esto. Todo lo hacemos para el bendito reino de su gloria. Todo. Amén. Los discípulos de Juan, con estas palabras, estaban indicando como si el ministerio del Señor Jesús se debiera a la reputación de Juan, como si él hubiera llamado al ministerio. Estos discípulos estaban totalmente equivocados, como muchos cristianos o hermanos, y aún más pastores y dirigentes religiosos. El que nos llama a trabajar es Dios, a través de los dones y ministerios de su Espíritu Santo. Es por eso que todo don perfecto viene del cielo. Dejemos trabajar a los que anhelan ser obispos, diáconos, evangelistas, predicadores. Debemos dejar en las manos de Dios el escoger y usar y honrar a sus propios instrumentos según le plazca a Él. Ministerios y dones son de Él. La iglesia es de Él. El que ha puesto a trabajar aquí es de Él. ¿Lo entendemos? Amén. Que a Él le plazca a quien pone y a quien quita. Ya que Él es dueño, hermanos. A mí no me costó nada la iglesia. A ti menos. La iglesia es de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Pero si hago la invitación, ¿deseas trabajar para Él? Adelante. ¿Deseas obispado? Buen deseo deseas. ¿Deseas ser músico de Dios? Adelante. ¿Ya vienen las clases o no? ¿Deseas ser un ganador de almas? ¿Qué te impide? Pidámosle al Señor cómo lo vamos a lograr. ¿A dónde tenemos que dirigirnos? A donde hay muchas aguas, como Juan lo hacía. Tengamos por seguro que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén o no amén. Hermanos, dejemos de ser como los discípulos de Juan, de meternos en contiendas y discusiones. Hay mucho terreno para trabajar en el Jordán, ¿sí o no? En el Jordán, en los ríos de gente. Hay mucho terreno, hermanos. ¿Cuál es tu Enón? ¿Cuál es tu Salim? El seguro, las clínicas, los mercados de tu colonia, tus vecinos, los familiares, tíos, primos o personas enfermas. Es más, hasta las vías, hasta en las vías se puede, ¿cómo se dice? Evangelizar a los migrantes. Vayamos por las personas, porque hay que bautizar, hermanos, a muchos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Esta es la invitación hoy. Te invito hoy a orar.
Pónganse de pie. Cierra tus ojos.